Aquí seguimos en su fórmula antinovelas, Lilith en CDN. Entramos, señores, ahora en materia de servicios forenses e integridad, y más bien diría yo en el antifraude. Ahora que estamos viviendo un distanciamiento social, que el trabajo remoto es una realidad cotidiana y masiva, pues la pura verdad que el desafío es la seguridad de la información y evitar malas prácticas e incluso situaciones de corrupción o fraude. Y por eso tenemos a dos tremendos ejecutivos de la firma EY Law. Aquí tengo conmigo a Alonso Crespo, quien es socio de servicios forenses e integridad, y también a Lady Garzón, quien es gerente de esos servicios. Ambos vienen a contarnos los hallazgos que encontraron en la última investigación que ha hecho esta firma en función de estos desafíos de la corrupción. Arranquemos con Alonso. Hoy va a ser los hombres primero. Cuéntame, Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, Lilith, muchas gracias y es un gusto estar contigo en este momento. ¿Están conectando ustedes desde dónde ahora mismo? ¿Costa Rica? Yo en Costa Rica, correcto. Ah, ok. ¿Y tú, Lady, dónde estás? Yo estoy en Colombia. Colombia, qué chulísimo, la magia de la tecnología. Exactamente. El estudio que ustedes, ya tienen los hallazgos finales. ¿Qué zona, qué región abarca del mundo? ¿Centroamérica y el Caribe? Sí, exactamente. Adelante, Lady, por favor. Nuestra encuesta abarca toda Centroamérica, que son los 7 países, Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Honduras, Salvador y algunos países del Caribe. Interesantísimo, o sea que la verdad que tienen un buen grupo, digamos, de información, de data. Vamos a arrancar un poco con los desafíos de este estudio, por qué se decidió la firma en hacer el estudio y cuáles fueron esos principales, digamos, hallazgos desde el punto de vista del fraude, de las políticas que debemos asumir antifraude. Por supuesto, Lilith. Y este estudio nace con la intención de proveer a los empresarios de la región, de estos países que el Lady nos ha contado, de estos insumos que poco se discute y que acompañan mucho y que acompañaron mucho a la pandemia. ¿Cuáles son estas situaciones a las que me refiero? El fraude, el cibercrimen y los litigios. Entonces, este estudio se realizó en forma de una autoevaluación. ¿Por qué autoevaluación? Los empresarios podían entrar a la encuesta, calificar si ellos habían o no realizado algún tipo de modificación o actualización a sus políticas o sus procesos relacionados con la nueva forma de hacer negocios, con la nueva modalidad que hoy en día estamos gestionando. Y si respondían que no habían hecho estos ejercicios, iban logrando una calificación y al final unas recomendaciones para que pudieran ellos trabajar en el ejercicio de fortalecer la madurez de sus programas. Si manifestaban en sus respuestas que ya habían logrado actuar y acomodarse a la nueva realidad de los negocios, entonces obtenían una calificación diferente y por lo tanto unas recomendaciones también diferentes. De esta manera fue que realizamos el ejercicio y lo realizamos en 3 grandes dimensiones: el fraude, el cibercrimen y los temas de litigio. Y si nos permite, Lilith, queremos comentarte por qué estas 3 grandes dimensiones. Sí, claro que sí, coméntanos. Fantástico. Yo platico la primera y dejo a Lady que platique las siguientes 2. La primera, ¿por qué el fraude? Porque está comprobado que en los momentos de crisis las malas conductas se presentan al interior de las organizaciones. Ese temor de los empleados, de los proveedores, de voy a perder a mi cliente, voy a perder el contrato, los empleados, esa angustia, preocupación de la crisis está afectando a la empresa, el negocio puede cerrar, etcétera, orilla y empuja a que a muchas personas y empresas tomen un camino indebido para tratar de salvarse en el momento de la crisis. Y eso se le llama malas conductas o conductas no éticas o se le llama fraude. Entonces, la primera de las dimensiones que decidimos explorar fue esta situación debido a que esos fraudes se incrementan durante las épocas de crisis. Y en ese primer punto de nuestro estudio encontramos que solo 17% de las organizaciones adaptaron lo que ellos tenían establecido para combatir el fraude
a la nueva modalidad de negocio. Y Lilith, a lo mejor me preguntas, ¿cuál es la nueva modalidad de negocio? Bueno, la nueva modalidad de negocio es el trabajo remoto, claro, la fuerte dependencia en la tecnología y estas rupturas de nuestra cadena de abasto, de suministro. Hoy en día nuestros proveedores también vieron estas... Exacto, el delivery, correcto. Entonces, bajo estas nuevas realidades, solo el 17% de las organizaciones adaptaron esas políticas, procesos y procedimientos para que no sufrieran un tema de fraude. Ahora dejo a Lady para que nos platique las siguientes dos situaciones que exploraron como grandes conclusiones del estudio. Adelante, Lady. Gracias. La siguiente situación estuvo relacionada por el tema del cibercrimen, que aunque parece ser muy sencillo de entender, pues tiene muchísimas formas de presentarse y se presentó muchísimo con este tema del teletrabajo y el cambio de servidores de las empresas, específicamente porque todos estuvimos más expuestos y tuvimos que cambiar nuestro entorno del trabajo. Entonces ahí todos los hackers comenzaron a realizar diferentes temáticas, ya sea por phishing, farming, malware, que también hubo mucho, secuestro de la información, y bajo esas medidas fue que comenzó a perderse la información y pues existieron muchos escándalos relacionados con ese tema. Bajo ese punto, solamente el 43% de las compañías tenían una calificación media frente a los elementos que habían implementado para protegerse frente a este tipo de delitos. Ahí se incluye el robo de identidad que ha sido tan mencionado en este tiempo. Pero lo medimos más a nivel empresarial, no tanto el robo de identidad para cambiar papeles o trámites en entidades públicas, sino más cuando es más a nivel de correo, que yo me hago pasar por ti. Exacto. Pagos, ese tipo de situaciones sí fueron medidas y calculadas, que entran incluso dentro de uno de los esquemas del cibercrimen, específicamente. El tercer vertiente está relacionado con el tema de los litigios y el reclamo de seguros, donde solamente el 34% de las empresas había analizado qué tanto podía salir afectado a nivel de litigios y qué tanto podía ser, qué tanta probabilidad o impacto iba a tener algún incumplimiento, ya fuera propio o fuera de terceros. Entonces, estos números pues nos generaron ciertas alarmas que, como decía Alfonso, pues daba o indicaba que efectivamente las compañías de Centroamérica pues tienen varias tareas todavía y varias opciones de mejora para implementar al interior de sus organizaciones. Fíjate que hay un marco legal que de hecho se está consiguiendo ahora, si nos vamos en particular al ambiente del teletrabajo, todavía se está debatiendo en nuestros países, en la región completa, cuál sería ese marco de protección al empleado o de distribución, digamos bien, de responsabilidades entre empleador y empleado ante una nueva realidad donde yo soy el que debo asegurar que esa información se mantenga, digamos, protegida como usuario y como empleado. También el tema de cómo mi señal, qué tan segura es mi señal, y una serie de cosas que obviamente hay un debate ético, si se quiere, también en a quién le toca el qué, porque es nuevo para todos. Y sobre, digamos, esas fisuras, es que siento que hay la mayor necesidad de que, aunque no haya todavía un marco legal, el sector privado, que siempre va a la vanguardia por las necesidades, pues establezca sus propios protocolos, se ponga, digamos, al nivel de los tiempos y establezca también la regulación en cuanto a su operación de los pequeñitos detalles, porque fíjate tú que casi siempre los hallazgos donde está el problema es un pequeñito detalle, que por pequeño quizás no fue contemplado, ¿cierto? Sí, exactamente. Tal cual tú lo dices, aquí funciona el cibercrimen. ¿Por qué? Porque estos pequeños detalles y armar ese marco regulatorio que fortalezca a la compañía es donde viene la clave para protegerse. Más allá de que haya un tema regulatorio, sino más allá de que la empresa misma genere esas políticas, matrices de riesgos y algunos procedimientos que capaciten al empleado para que pueda responder específicamente a esta situación.
Alfonso, no sé si tú quieres complementar algo. Sí, antes de dar la palabra a Alfonso, quería comentarte que en el marco legal nuestro en República Dominicana justamente se establecía esa pequeña diferencia interesante donde el empleado era responsable, digamos, de tener el conocimiento para poder conservar y salvaguardar la información, pero el empleador era responsable de entrenarlo para tales fines. Y aquí hemos visto la situación donde ha habido quizás el error en ese pedazo, donde el empleador no ha empleado, no ha entrenado lo suficientemente bien a este nuevo empleado remoto bajo estos esquemas. Entonces, en el mismo marco legal hay muchos puntos, digamos, interesantes a afinar. Cuéntanos entonces, Alonso, ¿cuáles fueron, digamos, a grosso modo, esas grandes recomendaciones que ustedes pudieron, digamos, asumir como tales, fruto de los hallazgos? Perfecto, claro que sí, Lilith. La primera de las recomendaciones es, estamos en una realidad de negocios diferente, por lo tanto hay que hacer una evaluación de riesgos de fraude, hay que actualizarla. No nos atacan a las empresas de la misma manera como lo sufríamos en el pasado, antes de la pandemia. Hoy en día nuestra forma de trabajar es diferente y la forma en que sufrimos los ataques, como lo dijo Lady, también son diferentes. Entonces, esa es la primera de las recomendaciones. Seamos conscientes que el mundo cambió y que ahora tenemos que actualizar nuestra evaluación de riesgos de fraude. La segunda es, adaptemos las políticas, procesos y procedimientos, porque una vez que estas políticas son de la vieja escuela, ahora hay que tener nuevas. ¿Sirven las anteriores? Claro que sirven, porque el negocio sigue siendo lo mismo, sigue vendiendo, sigue trabajando, no estamos en un nuevo negocio, simplemente estamos trabajando de una manera diferente. Estas políticas y procesos y procedimientos que tenemos solo requieren adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, la segunda recomendación. La tercera es, en este momento necesitamos más ojos para atender las conductas no éticas y descubrirlas. Antes estábamos todos en una oficina, estábamos todos en un edificio, entonces había un mayor control y cercanía, pero ahora que estamos cada quien en su casa, ¿cómo sé si alguien está viviendo una situación, si está practicando alguna actividad indebida? Entonces, más ojos son útiles para la organización. Esos más ojos se convierten en en canales de denuncia. Si yo les proporciono mecanismos de línea de denuncia, más empleados me pueden reportar acerca de estas situaciones. Déjame darte una última recomendación. ¿Cómo crear ojos supervisores dentro de los mismos compañeros de trabajo que puedan ante una anomalía reportarlo? Por ahí es el criterio. Sí, por ahí es el criterio. Si yo no abastezco a los empleados de mecanismos para informar situaciones que rompen a las políticas, difícilmente me lo van a dar a conocer. Si yo les proporciono mecanismos, y es más, hasta mecanismos novedosos. No solo es un teléfono, porque hoy en día estamos acostumbrados mucho más a escribir en la computadora y a los mensajes de texto. Entonces, si yo solo proporciono un teléfono, puedo perder el interés de muchas personas que me quieren reportar. Pero ¿qué pasa, Lilith, si proporcionas incluso un WhatsApp? Nos vivimos pegados a estas cosas todo el día. Entonces, para mí es más fácil informar, oigan, señores, favor, tengo inquietudes y dudas y preocupaciones sobre este procedimiento, porque estoy observando cosas raras. Esos 30 segundos de escribir me ha funcionado de manera fantástica y he dado a conocer a la organización algo que no sabía antes de tener este mecanismo. Este tipo de reportes me llama la atención solamente, Alonso, para comentarte que, bueno, los empleados les da trabajo, digamos, reportar, o sea, uno a otro por el tema de que no quiero reportar y ser el mal visto, no quiero generar enemistades o crear cizaña. Entonces, me imagino que entre ese criterio el anonimato es considerado. ¿O cómo sería? Correcto. El anonimato es una de las ventajas y de las exigencias de nuestra cultura, donde queremos reportar sin tener que dar nuestro nombre, etcétera. Pero también una recomendación que me faltó dar es educación y capacitación a los empleados. Cuando la organización resalta que todos estamos arriba de este barco y de que no hay soplones, no hay sapos,
Al contrario, hay personas con la camiseta bien puesta y que cuidan a su organización y que aman a su organización. Entonces se rompe ese vicio de creer que si yo notifico una situación de esta, seré el mal visto de la organización y por lo tanto no me van a querer y el grupo de mis colegas me van a empujar hacia un lado. Al contrario, con capacitación y educación se revela que yo estoy del lado de la empresa y de que no estoy del lado de los chicos malos. No, y te voy a decir la verdad, la integridad es pensar, decir y hacer lo mismo sin dobleces. En teoría, si tú tienes la integridad de ver una mala práctica y reportarla, pudieras tener la valentía de asumirlo como tu, digamos, tu reclamación o digamos como tu denuncia. El punto es que tú sabes que nuestra cultura, que lo señalaste muy bien, tiene ese paternalismo o ese compañerismo confuso donde a nadie le gusta, digamos, pisarle el callo a nadie. Pero han llegado momentos distintos, esa es la realidad. Nos toca, digamos, desaprender y aprender, esa es la pura verdad. Para cerrar, Lady, entonces, ¿alguna última acotación, algo que ustedes quieran, digamos, resaltar en función de todos estos hallazgos tan oportunos y de verdad tan a tiempo? Precisamente a eso es a lo que quiero hacer fuerza, y es que los procesos preventivos, aunque parecen ser un poco más costosos, onerosos y complicados para la organización, a futuro generan mucho más valor agregado. Entonces, es tal cual decía Alfonso y decías tú hace un momento, es sentarse y poner políticas un poco más claras frente a estos asuntos y estas temáticas, ya que el mundo está cambiando, pues cambiamos nuestras políticas, cambiemos nuestra matriz de riesgo o actualicémosla y capacitemos a nuestros empleados. Esos como 3 puntos vienen a ser. Una pregunta, en función de los hallazgos de todos estos países, ¿cómo estamos, República Dominicana, si fuéramos a hacer un benchmarking en términos de este manejo, digamos, de antifraude y del tema de servicios forenses e integridad? República Dominicana, al lado de los otros países, en algunos puntos está un poco más fuerte que en otros. No lo vemos, por ejemplo, en temas regulatorios. Si vamos a hablar en temas de lavado de activos, por ejemplo, ustedes vienen a ser líderes dentro de Centroamérica, pero hay otros temas, como el tema, por ejemplo, de anticorrupción o antifraude, en el que todavía hay ciertos puntos que tenemos que trabajar. Entonces, es una visión, la encuesta habló específicamente y nos mostró esos resultados, y precisamente es por eso que queremos que le pongamos tanto corazón a los temas preventivos y detectivos dentro de los. Mira, como dominicana que vive la realidad dominicana, te digo que ese estudio, la verdad, está bien hecho porque ha arrojado la información real de nuestra realidad. Muchísimas gracias a EY, la verdad, tremenda firma, siempre compartiendo con nosotros estos hallazgos importantes para subirnos a este tren del cambio con optimismo, con compromiso, con integridad y con ética, que ese es la nueva panacea del mundo. Así es que vamos a seguir contentos pero comprometidos. Gracias a Alonso Crespo y también a Lady Garzón por haber estado con nosotros. Seguimos con más de su contenido, así es que no se vayan.